mis hermanas, mis hermanos en todo el mundo de habla hispana. Esta mañana quise presentarme delante de ustedes por si ven un poco mejor mi rostro, para hablarles acerca de la importancia de este tema. Todos los temas han sido importantes y son importantes. Y yo puedo decirles que es maravilloso para mí ver cómo al ir estudiando ha ido abriendo más y más su palabra a mis ojos. Mis hermanos, yo respondo al Señor solamente acerca de la palabra de Dios. No estoy haciendo prosélitos más que para Dios, para mi Padre Celestial. Y yo quisiera que ustedes comprendieran esto porque es bien importante. La humanidad está dividida en tres en cuanto al cristianismo, ¿verdad? Los que adoran la Trinidad, que es de origen pagano, que adora la Iglesia Popular. Los que adoran dos como dioses separados, Dios Padre y Dios Hijo, y los que creemos en un solo Dios. Conforme la Escritura nos ha ido alumbrando en todos estos estudios, ustedes han podido comprobar de sobra que la Biblia afirma que hay un solo Dios que creó los cielos y la tierra y todo lo que existe. Sin embargo, ante la Escritura, al estudiar, el Señor nos muestra las cosas que están en ella y nos hace ver los tesoros que están escondidos, y entonces los saca al relieve y uno puede ver si hay un error, si no hubo error, o si confirma la verdad que estamos predicando. Esta verdad es nueva para mí. Yo prediqué apenas hace poco acerca del mediador y traje a ustedes el tema como está en la Escritura. Jesucristo es nuestro mediador, Yeshua, nuestro sumo sacerdote. Pero al estudiar este tema, entonces el Señor abrió mis ojos a toda la verdad que les traigo esta mañana. No lo tomen a la ligera, mis hermanos. Este tema es vital para definir el grupo que predicará el último pregón a este mundo. A los pobrecitos como yo, ¿verdad? Sin títulos ni más nada. Que la fe en un Padre que nos ama. Dependiendo solamente de su gracia y del poder que Él nos da y de la sabiduría que Él nos da. Y estoy llamando a mis hermanos, tanto los que creen en dos, los que creen en tres, los que no han creído en ninguno. Yo les llamo para que ustedes puedan pesar esta verdad en la Escritura y ver si las cosas son así. Que tengamos la actitud que tuvieron los bereanos, porque esa actitud es la que impulsó la reforma, pero no quedó ahí, toda la verdad no se trajo toda en la reforma y nosotros lo hemos visto. Es necesario descubrir y ver lo que necesitamos saber en este preciso momento, cuando el séptimo ángel está preparándose para tocar la séptima trompeta que traerá toda la prueba de este mundo, y por la que pasarán aquellos que no encuentren y que no conozcan a su Dios. Mis hermanos, así pues voy a dar principio. He orado, pero voy a arrodillarme para pedir una vez más la bendición de nuestro Padre sobre nosotros. Amado Padre Celestial, glorioso Señor de gloria, te alabo, glorifico tu santísimo nombre, porque solo tú, Señor, mereces la gloria, la honra. Nuestro Dios, nuestro Yahweh, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro glorioso Padre eres tú. Y esta mañana, Señor, mi corazón se encuentra emocionado al presentar esta verdad delante de las personas, hermanos, hermanas y amistades que te buscan
con el corazón, que no se cansan de escuchar tu palabra siempre y cuando sea basada en tu palabra. Señor, este tema es larguísimo y yo no sé cómo vamos a hacerlo, pero tú sabes y yo lo pongo en tus manos, porque eres tú, Señor, el que hará todas las cosas. Sé tú en mis labios, purifícame con el carbón de tu altar. Purifícame como purificaste la inmundicia de Zacarías en símbolo, Señor. Ven a nosotros, ven a nuestros corazones y llénanos de tu presencia. Danos, Señor, el discernimiento. Compadécete de tu pueblo. Compadécete de todos los que invocan tu nombre. Y ven, Señor, derrama el colirio sobre nuestros ojos. Abre nuestros ojos para que podamos ser vestidos de ti. Te lo ruego, Señor, humildemente, sin justicia propia que traer nada delante de ti más que mi grande necesidad que tengo de ti. A ti entrego todo, Señor, en tus manos, yo misma con todo, en tu glorioso nombre, en el glorioso y precioso nombre de Yeshua, nuestro glorioso Señor. Gracias, querido Salvador. Amén. Abriremos el tema con este versículo, Génesis 1:1, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? No se preocupen que no van a ver mi rostro mucho, no sé cómo hacer. Tal vez necesito una cortina oscura, no lo sé, pero ya descubriremos. Por ahorita, preocúpense del tema. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Desde el principio de la Escritura, Dios establece que Él creó los cielos y la tierra. En Juan, en capítulo 1, nosotros leemos que dice: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios. Era con Dios. Mis hermanos, no voy a hablar yo, voy a exponer. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Él era con Dios en el principio. Todas las cosas vinieron a ser a través de Él, y sin Él, sin la palabra, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Tienen razón, la palabra creó. En Él estaba la vida. En la palabra estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. En la palabra estaba Dios. Y Dios, que es la vida, era la luz de los hombres. Pero la palabra era con Dios. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Alabo al Señor, porque puedo decir que las tinieblas no prevalecieron ni prevalecerán contra la palabra del Señor. Todas las cosas vinieron a ser. Estoy tratando de incluir lo más posible la Biblia judía, la The Complete Jewish Bible, de manera que, porque hay mucho error en la Reina Valera, pero así que hay una palabrita: todas las cosas vinieron a ser a través de Él. Esa es la traducción correcta. Reina Valera me parece que tiene por Él, ¿verdad? Pero a través de Él parece lo mismo, pero no es lo mismo. Through Him. Reina Valera usa por Él. La traducción de Complete Jewish Bible, así como la King James, lo traducen como through, por medio de Él. ¿Qué quiere decir? Desde uno a el otro, o de uno para el otro, así como en medio de dos de los miembros individuales o partes de. Esta es la definición del diccionario de definiciones.
De manera que la traducción correcta se lee así. En el principio era la palabra, y la palabra era Dios. Él era con Dios en el principio de la creación. O sea que tenemos aquí que la palabra era Dios y la palabra era con Dios ya desde el principio de la creación. La palabra era Dios mismo, dice. Todas las cosas vinieron a ser a través de Él. En Él estaba la vida, en Él estaba Dios, en la palabra. Y esta vida era la luz de los hombres. La palabra, todos sabemos, el verbo es el Mesías prometido. Y la palabra era Dios mismo, de acuerdo a Juan, a lo que leímos. Él creó todas las cosas. La palabra creó todas las cosas siendo Dios mismo. La Biblia no deja duda de esto, y sin embargo estaba con Dios. O sea, la palabra, dice, era Dios. Y la palabra creó todas las cosas. Y sin embargo, dice, estaba con Dios. Esto nos habla de otra persona que estaba con Dios, del verbo que estaba con Dios desde el principio de la creación. La Biblia no dice que era otro Dios, sino que era con Dios y era Dios mismo. Dios. Porque se hace correlación con toda la escritura, porque hasta Jesús dijo que Dios era uno. Así que esto armoniza correctamente. Por Génesis 1:1 sabemos que el creador de todo es Dios. Una cosa es igual en los asuntos de la creación y la salvación. Es un solo Dios, y sin embargo deja ver más de un personaje, como en la creación, ¿verdad? Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre, a la humanidad, a nuestra imagen y nuestra semejanza, y dejémosla reinar sobre los peces del mar, las aves en los cielos. Y sin embargo, ¿qué dice? Hagamos, ¿verdad? Y sin embargo, mantiene su unicidad, siendo uno, porque cada vez establece al final, y creó Dios los cielos y la tierra, y creó Dios al hombre, ¿verdad? Y a la mujer. Yahweh Dios el Padre se presenta a sí mismo, esto lo hemos visto ya bastante en el pasado, a la humanidad como Salvador y Redentor. Dice, yo Jacob, mi siervo, yo te redimí. Y es más, dice que Él es el único Redentor, el único Salvador. Y sin embargo, habla del siervo. Y este siervo es el Mesías. Isaías 50:10 nos dice, ¿quién hay entre vosotros que teme a Adonai y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Adonai y apóyese en su Dios. Hay dos personas, Adonai y el siervo. Este siervo es Dios mismo, de acuerdo a lo que leímos en el principio. Y es en Él que debemos apoyarnos y confiar en su nombre, en el nombre de Yahweh, en el nombre de Adonai, como se presentó, ¿verdad? Yahweh es yo soy el que soy, ¿verdad? Vamos a esto. Isaías 53:11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho el siervo. Por su conocimiento, y la traducción judía pone esto en paréntesis, conocimiento del dolor y sacrificio que llevará, justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Así que seguimos viendo al siervo. Isaías 52:13. He aquí que mi siervo será prosperado y será engrandecido y será exaltado y será puesto muy en alto. Fíjense bien, Isaías,
Por lo tanto, yo le asignaré una parte con los grandes. Él dividirá el despojo con el poderoso. Y la Reina Valera, tanto como la King James, dice los poderosos, ¿verdad? O sea que está hablando, esta palabra es en plural, pero el poderoso también quiere decir en plural. Por haberse expuesto a sí mismo a la muerte y ser contado con los pecadores, mientras actualmente estaba cargando el pecado de muchos e intercediendo por los ofensores. O sea que por haberse sacrificado hasta la muerte, el siervo dividirá el despojo. ¿Qué es el despojo, mis hermanos? El reino, ¿verdad? El reino, la ganancia de esto. Pero todo eso sucedió mientras él cargaba los pecados de todos e intercedía por los ofensores al morir en el Calvario. El siervo partirá el despojo con el poderoso, los poderosos. Esto quiere decir que el siervo compartirá el reinado con otros, el poder, en poder, already, otros en poder. Y tiene sentido al estudiar el libro de Zacarías, más adelante, ¿verdad? Enseguidita. Entonces podremos comprobar la identidad del siervo, que estaba con Dios desde el principio de la creación de la tierra. Y cómo es que el siervo puede ser el mismo Dios. Podremos comprender la encarnación de nuestro maravilloso Dios en Yeshua, su Hijo. El Mesías humano, sabemos, esto es sin discusión, que viene de David. El Padre vino en su Hijo, como la Biblia lo afirma, 2 Corintios 5:19 y Colosenses 2:9, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, corporalmente, afirma Colosenses 2:9. De manera que esto es lo que vamos a ver acá. ¿Cómo es posible esto? Por medio de y en el poder de su Espíritu. Es fácil decirlo así, pero vamos a verlo para que usted pueda verlo. Debemos comprender primero que el Mesías humano vendría de David, de la línea de David, y que nació el Mesías humano cuando María dio a luz a Yeshua el Cristo. Ezequiel 34:23 nos habla de un pastor y un siervo. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Ezequiel 34:24, yo Adonai les seré por Dios. ¿Se fijan? David, la descendencia de David es el siervo, pero Dios, el Padre, es nuestro Dios. Yo Adonai les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe. Fíjense bien en esta palabra, príncipe en medio de ellos. Yo, Yahweh, he hablado. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. Y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Así que hasta aquí vamos. Dios sigue siendo Dios, y el siervo Mesías será príncipe y será rey y será pastor sobre el pueblo. Estamos de acuerdo, ¿verdad? 37:25 de Ezequiel. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Ezequiel está hablando esto 352 años después del fin del reinado de David. Y Dios le da este mensaje a Ezequiel y habla de David, su siervo, el pastor, que pastoreará a sus hijos y a su pueblo para siempre. Sin duda que está hablando del Mesías, de la línea de David, de su línea, de su descendencia, su simiente, príncipe y rey del pueblo. El profeta Isaías nos revela el resto, ¿verdad? Hemos visto este versículo, pero vamos a traerlo por razón del tema. ¿Se acuerdan que dijo que sería
príncipe, ¿verdad? Para siempre. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. El principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre de eternidad, dice esta versión. Padre de eternidad, no solo Padre eterno, Padre de eternidad, porque está identificando a Dios, príncipe de paz. Así que en este versículo nosotros podemos ver que está anunciándose la venida del siervo como el niño que viene a ser el hijo, pero que tiene todas las cualidades del Padre, ¿verdad? Vamos a ver por qué. Dios no hizo otro Dios, pero vamos a ver cómo es que fue esto. Esto está claro, hermanos, es claro. El principado sobre su hombro. Si nos damos cuenta, Él le sigue llamando príncipe, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre de eternidad, príncipe de paz. Y nosotros vamos a comprender cómo es esto, por qué así. El principado sobre su hombro y maravilla de consejero. Eso es el siervo. Dios fuerte, Padre de eternidad, es Dios. Cuando Dios afirma que Él vendría a su pueblo, está hablando de Él mismo. En la misma forma en que creó todas las cosas. Cuando dijo, hagamos, y sin embargo, el que hizo todas las cosas es el siervo. Siendo el único Dios y haciendo todo a través de Él mismo en el siervo que vendría. Esto es algo que hay que entender espiritualmente, porque Dios es espíritu. Así que, en la misma forma que creó todas las cosas, siendo Él el único Dios y haciendo todo a través de Él mismo en el siervo que vendría. El siervo de quien es el principado y quien es admirable. ¿Cómo puede ser posible esto? La santa palabra de Dios nos permite ver la maravilla de nuestro glorioso Señor. El nombre con que se presentó a Abraham. Simplemente en el nombre, mis hermanos. Dice, yo soy el que soy. El que era y el que ha de venir. Eso está en su nombre, Yahweh. Dios estaba diciéndole a Abraham, yo soy el que ha de venir. Quien vino a encarnarse para ser nuestro Salvador divino y humano. ¿Quién vino? ¿Quién vino? Estos versículos que veremos ahora nos hablan de la identidad de nuestro Mesías, como el cristianismo lo ha comprendido. Usted aquí va a identificarse y va a ver quién es el Mesías. Pero cuando usted vea a su Mesías, usted se dará cuenta que esa solamente es una parte de lo profundo que no se ve a simple vista. Está preservado para este tiempo. Daniel 8:11, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Está hablando del cuerno pequeño. Dice que ese cuerno se engrandecerá contra el príncipe de los ejércitos. ¿Quién es el príncipe de los ejércitos? Vamos a ver. Y por él fue quitado el continuo sacrificio, el cuerno mató a nuestro Señor, ¿verdad? Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Arrasó con nuestro Mesías, lo crucificaron y nosotros sabemos que el enemigo es el que está atrás de todo, ¿verdad? Atrás del cuerno también, atrás del papado. Daniel 8:25, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Entonces se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y se levantó contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana.
sea, el Mesías, nuestro Mesías, es el príncipe de los ejércitos, y nosotros sabemos, ¿verdad? Porque todo cristiano ha identificado a Jehová en la Reina Valera, ¿verdad? A Yahweh, a Adonai, con Jesucristo, nuestro Señor. Solamente que lo llaman que otro Dios. Pero vamos a ver quién es el príncipe de los príncipes. O sea que este príncipe no solamente es príncipe, perdonen la redundancia, sino que es el príncipe de los ejércitos de príncipes. Así que un ejército, ¿cuántos no tendrá un ejército de príncipes? Vamos a ver quiénes son los príncipes. Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta, ¿quién? El Mesías príncipe. ¿Se fijan que es la misma persona? Habrá 7 semanas, 62 semanas, y volverá a edificar la plaza de muros en tiempos angustiosos. Esto lo vimos. Daniel 10:13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Podemos ver cómo nuestro Mesías príncipe peleaba con los reyes de Persia. El ejército de príncipes al mando de nuestro príncipe pelean. Nosotros no podemos verlos, es el mundo espiritual. ¿Se acuerdan de la experiencia de Eliseo y Giesi, que era su siervo? Que estaban acampados el ejército sirio y él tenía miedo de que iban a acabar con ellos dos. Los buscaban, ¿verdad? ¿Qué le dijo Eliseo? Abrió los ojos y entonces Giesi pudo ver el tremendo campamento de ángeles, que el ejército sirio, por más numeroso que era, no era nada para ellos. Así, este es el ejército de príncipes. Ellos pelean las batallas por el pueblo del Señor, por los hijos fieles del Señor, por los que han de venir también. En estos momentos hay lucha política, pero también hay lucha de guerras y de sufrimientos y de todo. El enemigo ya habría hecho pedazos este mundo si no fuera porque el Señor, por medio de su ejército de príncipes, va deteniendo los vientos. ¿Qué piensan que es ese ángel que detiene los vientos de violencia, del cual hemos estudiado, que vimos en Apocalipsis? ¿Quién piensa que son? Los vientos no es que sopla el aire y eso son la violencia. La violencia es la violencia que Satanás desata en el mundo. Y la forma de detenerla es por medio de los ejércitos celestiales. Por eso es que Yahweh Sabaoth se llama Dios de los ejércitos celestiales. Eso quiere decir, cuando dice el Señor, generalmente está diciendo Yahweh Sabaoth. Pero por el asunto de no nombrar al Señor, han quitado mucho de la expresión que es la palabra, porque la gente mal usa el nombre del Señor. Pero quede claro que si el Mesías príncipe es uno de los principales príncipes. Daniel 10:21. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Aquí estamos seguros de que es Miguel. En el pasado vimos que decía uno de los principales príncipes, porque hay más príncipes, ¿verdad? Pero él le fue llamado príncipe de los príncipes. Él es nuestro príncipe. Daniel 11:22 dice: las fuerzas enemigas serán barridas delante de él con inundación. ¿Se fijan por qué es que Isaías decía el principado sobre su hombro? Él es nuestro príncipe, Él es nuestro Mesías. Las fuerzas enemigas serán, ya lo dije antes, ¿verdad? Pero vamos a verlo en la escritura. Delante de Él como con inundación de agua serán
todos destruidos junto con el príncipe del pacto. Y nosotros vimos que así fue. Entonces nuestro príncipe es el príncipe del pacto también. ¿Por qué? Porque es el que dio su vida para rescatarnos. Es el pacto de sangre. Él tuvo que dar su vida, ser sacrificado, verter su sangre para que nosotros podamos tener redención. Así que Él es el príncipe del pacto. Daniel, en aquel tiempo se levantará Miguel, 12:1, ¿verdad? El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro. Así que esto es lo que está por suceder muy pronto, ¿verdad? Pero fíjense cómo vuelve, sigue llamándose el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Por lo menos a Daniel se le mostró que era el mismo príncipe. Judas 1:9 nos habla del arcángel Miguel, que contendía con el diablo para que no quería dejar que el arcángel se llevara el cuerpo de Moisés. Fíjense, el arcángel dice: disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. ¿Cuáles eran las palabras de nuestro Señor? El Señor te reprenda, ¿verdad? En sus 40 días de tentación en el desierto, el Señor te reprenda. Apocalipsis 12:17. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles. Miguel y sus ángeles es el príncipe del pacto y es nuestro ángel, nuestro príncipe. Juan 16:11. Y de juicio, ¿verdad? Cuando es juzgado en el juicio. Por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Yo lo traje solamente para que ustedes vean que la guerra es entre príncipes. El príncipe de este mundo solo acabó siendo príncipe de este mundo, pero era un príncipe en los cielos, era un arcángel. Era un querubín cubridor que cubría al Señor. Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Aquí vemos cuando nuestro príncipe visitó a Manoa, a la esposa de Manoa, ¿verdad? Que iba para decirle que concebiría a Sansón. Y entonces Manoa le pregunta: ¿y cuál es tu nombre? Para que te adoremos, ¿verdad? Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? ¿Quién es admirable? Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y después, ¿verdad? Se fue en el fuego. Cuando ellos ofrecieron el sacrificio, dice, porque le decían: espera y te preparamos un cabrito para comer. Y dice: si quieres ofrecer sacrificio, ofrécelo al Señor. Entonces ellos ofrecieron el sacrificio y el ángel subió en el fuego hacia el cielo. Ese es nuestro príncipe. Primera de Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores. ¿Se fijan? Ellos hacen referencia a lo que leímos, que Él sería nuestro príncipe y nuestro pastor. En Ezequiel: vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria cuando nuestro príncipe y pastor aparezca en los cielos. Hechos 5:31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. ¿Se fijan? Estas son palabras cuando Esteban, ¿verdad? Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Otra vez, príncipe y pastor, ahora príncipe y salvador, porque Él dio su vida por nosotros.
Las visiones de Zacarías, mis hermanos, es algo tremendo. Y no vamos a estudiar todo el libro, porque si así es bastante. Las visiones de Zacarías, profeta de Dios, dan luz sobre el misterio de Dios. El misterio que ustedes han escuchado y me han escuchado decir, que Dios encomendó a Pablo para predicarlo a las iglesias, para predicárnoslo a nosotros, la Odisea también. Yo no quiero ser la Odisea. Zacarías 1 empieza con el reproche de Dios a su pueblo, porque lo dejaron a él por seguir los ídolos, y los llama a regresar y a él, y les promete que él regresará a ellos si ellos regresan a él. ¿Cuánto es el amor de nuestro Señor? Y mis hermanos, lo que vamos a ver no es fácil cuando uno comprende la situación en que está tanto el pueblo de Dios como nosotros, espiritualmente. Pero entonces debemos de mantener en mente que el Señor quiere que regresemos, que el Señor nos está llamando, y esta es la razón por este mensaje. Zacarías 1:8. Ya Israel había estado cautivo por 70 años en Babilonia, ¿verdad? Y ellos estaban luchando por reconstruir y no podían porque había muchos enemigos para la reconstrucción. Y por eso es que tenemos este mensaje. Pero este mensaje es simbólico, como ustedes lo van a comprobar. Zacarías 1:8. Yo vi por la noche y aquí un hombre montado sobre un caballo rojo, y él estaba entre los árboles de mirto que estaban en el fondo, y detrás de él había caballos rojos, manchados y blancos. O sea, él estaba en ese caballo rojo al frente. Ese es el príncipe de los príncipes. Es nuestro príncipe. Y está al frente de todo el ejército de príncipes del Señor. El verso 12 identifica a este personaje como el ángel de Yahweh. Dios, el ángel de Dios, el ángel de Jehová, dice la Reina Valera. Y él se dirige al Padre. Fíjense bien. Y pregunta. Ustedes pueden leer el 1. Estoy haciéndolo un poco más rápido porque, hermanos, esto es largo. Así que, aunque lo vean en partes, pero este ángel pregunta a Dios, ¿hasta cuánto tiempo Dios no tendría misericordia para Jerusalén y las ciudades de Judá? Y este mismo ángel que hablaba con Zacarías y le comunicó lo que Dios decía, que estaba muy celoso por Jerusalén y Sión, muy enojado con los paganos que oprimían a su pueblo, y los describe a ellos como 4 cuernos. Y recordamos que los poderes que trastornan la tierra son 4. Y luego le muestra 4 carpinteros, los cuales estaban para echar por tierra esos cuernos, esas naciones. O sea, Dios tiene su ejército trabajando para que esas naciones cayeran también. Zacarías 2:1. Alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Mis hermanos, este de medir es para medir la ciudad, ¿verdad? Y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta es su longitud. Y aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro. Y le dijo, este ángel a nuestro ángel, corre, habla a este joven diciendo, sin muro será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Dios está reconfortando a su pueblo como a nosotros. Yo seré para ella, dice Adonai, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Arriba, huid de la tierra del norte, dice Adonai, pues por los 4 vientos de los cielos os esparcí, dice Adonai. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate.
el mensaje de Apocalipsis 18. Escápate, es lo que también está diciendo. Porque así ha dicho Adonai de los ejércitos celestiales. Tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron. ¿Se acuerdan que la gloria era el Señor que vendría a ellos? Es lo que dijo antes. Y aquí dice, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron. Está hablando el ángel del pacto. Porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Está hablando el ángel de Yahweh. Porque he aquí yo alzo mi mano sobre ellos, y serán despojo a sus siervos, y sabréis que Adonai de los ejércitos celestiales me envió. ¿Se fijan? Primero habló de Dios mismo, Adonai mismo, y después habla de él como Adonai, como Dios mismo. Canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Adonai. ¿Se fijan, mis hermanos? Es Dios y es el siervo. Es Dios y es el siervo. El que alza su mano sobre ellos y los acaba es el ángel de Adonai. Vimos que hemos visto nosotros que está al frente de los ejércitos de Dios. El mismo varón entre los mirtos que está, por eso fue mostrado con todo el ejército de ángeles. Él es quien ejecuta las palabras de Dios. En los temas pasados vimos cómo cuando David censó el pueblo, Dios se enojó de tal manera que iba a destruir la ciudad. Dijo, voy a destruir Jerusalén. Y entonces David alzó los ojos al cielo y vio al ángel de Jehová con la espada contra Jerusalén. Y muchos, miles estaban muriendo ya. El siervo, el príncipe, ejecuta todo lo que Dios dice que va a hacer. Él lo hace. Y él dice lo que Dios va a hacer. Se unirán muchas naciones a Adonai en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Adonai de los ejércitos celestiales me ha enviado. El ángel de Yahweh es a quien Dios envía como él mismo. Podemos gozarnos al ver que estamos incluidos en las naciones que se unirán a Yahweh en ese día. Adonai poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Calle delante de Dios de Adonai toda la tierra, porque él se ha levantado de su santa morada. Me acuerdo que cantábamos esta doxología. Jehová está en su santo templo. Jehová está en su santo templo. Seamos reverentes con el Señor. Y a nosotros a mí por lo menos, yo creo que a todos, se nos parecía que el Señor estaba con nosotros, porque está con nosotros cuando lo invocamos, ¿verdad? Pero esto habla de cuando el Señor dice, y Adonai poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, en la venida del Señor, en el fin de las cosas. Y así hemos escuchado citar este versículo para referirse al día final, cuando Dios se levante para juzgar al mundo. Sin embargo, las naciones son unidas en nuestro siervo Mesías. Por eso se refiere al siervo, la rama. Zacarías viene hablando del Mesías, que vendría a este mundo en la plenitud del Padre para encarnarse en Jesucristo. Hemos visto que cuando el siervo va, Dios va delante de él. Y todavía vamos a ver más. Zacarías 3:1. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Yahweh. Josué estaba parado delante del ángel, con el acusador Satanás a su mano derecha para acusarle. Y dijo Yahweh a Satanás, fíjense, y dijo Dios a Satanás, ¿verdad? Pero el que estaba hablando con él era el ángel.
¿Por qué? Porque el ángel habla como si fuera el mismo Dios. Y dijo, Yahweh te reprenda, oh Satanás. Yahweh que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Josué estaba vestido de vestiduras cubiertas de suciedad, de popó, dice la escritura. Y estaba delante del ángel, Guarden esto en su mente. Quien dijo a los que estaban delante de él. El ángel dijo a los que estaban delante del ángel, quitadle estas vestiduras sucias. Y a él le dijo, ve, yo estoy desapareciendo tu culpa. Yo te vestiré de ropas finas. Yo dije, ellos debieran poner un turbante limpio sobre su cabeza. Y entonces ellos, estos personajes que estaban delante del ángel, pusieron sobre Josué ropas limpias y un turbante sobre su cabeza, mientras el ángel de Adonai estaba en pie. O sea, estaba parado al lado de Josué. Entonces el ángel de Adonai le dio a Josué esta advertencia. Así dice Yahweh de los ejércitos celestiales, si anduvieres en mis caminos, obedeces mi comisión, juzgas mi casa y guardas mis atrios, entonces yo te daré acceso libre entre estos que están de pie aquí. Mis hermanos, Josué es bien conocido que Josué es tipo de nuestro Señor Yeshua en su sacerdocio. Zacarías 3:8, escucha pues ahora Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos de que yo voy a traer a mi siervo el renuevo. O sea, lo que está diciendo este versículo está clarísimo. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti son varones simbólicos de que yo voy a traer a mi siervo el renuevo. O sea que todos esos varones y Josué y el ángel tienen que ver con el renuevo. Así que vamos a ver, ¿por qué? Porque mira la piedra que yo he puesto enfrente de Josué. Todos ellos tenían que ver con el renuevo. Y luego el Señor pone una piedra delante de Josué que tiene, sobre una piedra hay 7 ojos. Dice, yo grabaré lo que debe ser escrita sobre ella, dice Adonai de los ejércitos celestiales. Esa piedra con 7 ojos, dice, por esa piedra con 7 ojos, y quitaré el pecado de esta tierra en un día. Cuando este tiempo venga, dice Adonai de los ejércitos celestiales, ustedes se invitarán el uno al otro para venir juntos bajo la vid y su higuera, su vid de higueras. ¿Quién es la vid verdadera? Es Yeshua, es Jesús. Cuando esto sucedió, cuando el Señor terminó el pecado, en el día en que murió en la cruz del Calvario, hizo su expiación e intercesión por nuestros pecados, terminó con el pecado, y entonces ahora nosotros venimos a cobijarnos bajo la sombra de nuestro Señor Jesucristo. Venimos a Él y nos amparamos en su sangre preciosa. Josué y los varones que están delante de Él son simbólicos. Josué es el tipo de Jesucristo en su sumo sacerdocio. El Mesías, a quien representa, será parte de esos varones simbólicos. ¿Recuerdan que dijo, con estos te daré parte? Si es obediente y cumple su comisión. Sabemos que él fue obediente hasta la muerte. El ángel de Yahweh actuó siendo Dios mismo para Josué. ¿Por qué? Quitando sus pecados y vistiéndolo de ropas finas. Dios le ungió con óleo más que a sus compañeros. Le dio la plenitud de su espíritu.
eso de que lo limpió, quitó su pecado y le puso sus vestiduras, ¿verdad? Y luego vimos que puso la piedra de 7 ojos, que es la plenitud del Espíritu de Dios. Lo ungió con óleo de gozo más que a sus compañeros, dice el libro de Hebreos. Le dio la plenitud de su Espíritu. Eso es lo que significa la piedra con 7 ojos delante de Josué, delante de el tipo de nuestro Mesías. Esta representación fue porque Yahweh iba a traer al Mesías. El renuevo le llama, la rama. Puso delante de Josué la piedra con 7 ojos. Y esta piedra es la plenitud del Espíritu de Dios, porque tiene 7 ojos que ven por toda la tierra. Y vimos quiénes son los que recorren toda la tierra. Son el ejército el ejército del Señor, ¿verdad? Del cual nuestro príncipe, el ángel de Jehová, el ángel de nuestro pacto, es el que va delante de todos ellos. El ángel de Yahweh es el príncipe de los príncipes. Él es uno con el Padre por el poder de su Espíritu, porque le fue dado o fue ungido con óleo más que a sus compañeros. Es su presencia, es la presencia de Dios, es la imagen misma de su substancia. La gloria de la Shekinah, porque irradia con la luz de Dios, porque el Padre está en él, porque la plenitud de su Espíritu está en este príncipe de los príncipes. Quitará el pecado de la tierra en un día por medio de este siervo. Este siervo que va, este príncipe de los príncipes, cuando se presenta delante de alguien, Él es Dios mismo para quien lo vea. Este príncipe de los príncipes lleva en sí el nombre, la autoridad, el poder, todo lo que Dios es, dice la Escritura, Colosenses 2:9. Todo lo que Dios es está en Él. De manera que cuando se presenta, no es como se presentara un ángel cualquiera. No, se presenta Dios en su ángel. Su espíritu se presenta. El ángel de Yahweh es el príncipe, bueno, ya lo vimos, ¿verdad? Éxodo 23:20. He aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que te he preparado. Guárdate delante de él. Aquí el Señor le está diciendo a Moisés que Él va a enviar su ángel delante de él, ¿verdad? Guárdate delante de él. Fíjese la importancia de este ángel. Y oye su voz. No le seas rebelde, porque Él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en Él, el nombre de Yahweh. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, fíjese, todo lo que yo te dijere, y el que hablaba con Moisés era el ángel de Jehová. Eso podemos verlo y comprobarlo, y lo veremos. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, fereceo, cananeo, heveo, jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Dios dice, yo los voy a destruir, y el que destruye es su ángel. No te inclinarás a tus dioses, a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis. A Él, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Y fíjense, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Iba con el pueblo. Y asimismo la columna de fuego y la nube, y se apartó y se puso a sus espaldas.
Éxodo 32, 31, cuando Moisés volvía de haber recibido las tablas de la ley de Dios, y se oyó toda la garabasa que había adorando al becerro de oro que Aarón les había hecho, porque lo empujaron a hacerlo, y sin duda que dijo, ok, ahí está, porque eran tercos y duros de cerviz para entercarse en adorar ídolos que traían de Egipto. La escritura dice, el Señor dice, tú dices que me adoraste a mí, ¿no traías a tus dioses contigo los 40 años en el desierto? Así que Moisés les dice que perdone su pecado y que si no lo borre de su libro. Y Jehová le responde a Moisés, y es el ángel que habla. Tengan en cuenta, no el lugar, es el Señor mismo que se presenta en su ángel. Dios se presenta y habla, pero habla por medio de su ángel. Su ángel es el que habla por él. Así que dice, Yahweh respondió a Moisés, el que pecare contra mí, a este raeré de mi libro. Ve pues ahora y lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré a ellos, en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Y mis hermanos, cayeron multitud. Y el que hirió a todos ellos fue el ángel de Jehová, como el ángel de Yahweh, como hemos visto cómo estaba hiriendo a Jerusalén ya cuando David se apresuró a ofrecer sacrificio. Zacarías 4, 1. Entonces el ángel que había estado hablando conmigo regresó y me despertó de la manera como se despierta alguien que duerme. Y me preguntó, ¿qué ves? Y yo le contesté, he estado mirando a un candelero. Es todo de oro, con un depósito sobre de él, 7 lámparas sobre él y 7 tubos dirigiéndose a las lámparas de él. Al lado de él están 2 árboles. Primero los llama árboles, fíjense. Árboles de oliva, uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Y entonces le pregunté al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos, mi Señor? El ángel hablando conmigo me dijo, ¿no sabes qué son estos? Yo dije, no, mi Señor. Entonces él me contestó, esta es la palabra de Adonai a Zorobabel. Fíjense bien, ¿qué es lo que significa ese candelero con las 2 ramas o 2 árboles al lado? No por fuerza, no por poder, nosotros sabemos, no por fuerza, no por ejército, mas con mi espíritu, dice Adonai Sabaoth, dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién es Jehová de los ejércitos? Jehová de los ejércitos es Dios en su ángel, el Espíritu del Señor en nuestro príncipe de príncipes. ¿Qué eres tú, gran montaña, delante de Zorobabel? Tú te convertirás en una llanura, y él, Zorobabel, que dice, él pondrá la piedra angular en su lugar. Está hablando figurativamente, acuérdense que todos son simbólicos. Zorobabel toma el lugar del Padre en ese momento, porque el Padre es el que fundó la casa, y eso lo vemos en Hebreos, hemos estudiado Hebreos. Él pondrá la piedra angular en su lugar, y hemos visto también dónde puso la piedra angular del mundo, y que ahí mismo la piedra angular vino y murió por nosotros. Mientras todos exclaman, es hermosa, es hermosa. Este mensaje de Adonai vino a mí. Las manos de Zorobabel han echado el fundamento de esta casa. En otras palabras, las manos de Yahweh, Dios, han echado el fundamento de esta casa y sus manos la terminarán. ¿Quién creó los cielos y la tierra? ¿Quién creó la humanidad? Dios
por medio de su siervo, de su espíritu, arcángel, de ese ser especial en el cual está depositado la plenitud del Espíritu de Dios. Entonces tú conocerás que Adonai Sabaoth me envió a vosotros. Porque incluso alguien que no piensa mucho de un día cuando tales eventos menores toman lugar, incluso los que son un poco despistados o somos un poco despistados, dice, se regocijarán viendo la plomada en la mano de Zorobabel. O sea que cuando ese día venga, mis hermanos, cuando el Señor aparezca en las nubes de los cielos, nosotros nos vamos a gozar al comprobar y ver que el que fundó la casa, ese es el que terminó la redención de la humanidad. De manera que estos 7, fíjense bien, sigue diciendo, son los ojos de Adonai que recorren sobre toda la tierra. La piedra con 7 ojos, los ojos de Adonai que recogen toda la tierra, su Santo Espíritu, la plenitud de su Espíritu. ¿Quiénes recorrían la tierra? El ejército de arcángeles, ¿no es cierto? De los cuales nuestro príncipe es el príncipe de los príncipes. Entre los príncipes y de los príncipes. Yo contesté preguntándole, ¿qué son aquellos 2 árboles de oliva en los lados derecho e izquierdo del candelero? Y entonces hice la pregunta otra vez, ¿qué son aquellas 2 ramas de oliva descargando aceite como de oro a través de 2 conductos de oro? El candelero, la menora, con su depósito arriba y sus lámparas ardiendo arriba. Y luego 2 árboles al lado, que primero los vio árboles y después ramas les llamó. Esto tiene significado también. Y estos depositaban por medio de los tubos aceite adentro, donde alumbraba todo el lugar. ¿Qué son? Entonces el ángel le contestó, ¿no sabes tú qué son ellos? Y yo contesté, no, mi Señor. Él dijo, aquellos son los 2. Fíjense bien, mis hermanos, esto es bien importante. Los 2 quienes han sido ungidos con aceite. Ellos están de pie con el Señor de toda la tierra. Así que estos son los 2 que han sido ungidos con aceite. Ellos están de pie con el Señor de toda la tierra. El candelero de oro, resumiendo, sabemos quién es el ungido de Dios, ¿verdad? Sabemos que Yeshua es el ungido de Dios y el príncipe de los príncipes, pues es ungido príncipe de los príncipes. El candelero de oro representa a Yahweh Dios. Él es el candelero. Por eso es que en el santuario el candelero representa a Dios, representa al Padre. Las 2 ramas de oliva representan a los 2 ungidos. El ángel de Yahweh y Yeshua. El ángel de nuestro pacto y el Mesías humano. El Mesías divino y el Mesías humano. El Mesías que lleva del sí el Espíritu del Señor vino y se hizo humano. Los 2 vierten su aceite al depósito principal del candelero que representa a Yahweh. Las ramas no son el candelero. Fíjense bien en la figura, porque todo es simbólico. Las ramas están al lado del candelero, no son el candelero. Pero el candelero las une. Zacarías se refirió primero a las ramas como árboles. Árboles en la escritura son gentes, ¿verdad? Llevan la autoridad y el nombre de Dios, el poder de Dios, y emiten la voz y la voluntad de Dios. Ellos son
son colaboradores, son parte de todo ese ejército que representa el Espíritu de Dios, ¿verdad? Así como los 7 espíritus de Dios van por toda la tierra mirando y juzgando lo que se hace en ella. Las 7 lámparas son lo mismo que la piedra con 7 ojos. La plenitud del Espíritu de Dios que le fue puesto a un lado, enfrente al símbolo de nuestro sumo sacerdote, al tipo. 2 están con Adonai, 2. El Espíritu de Dios en su siervo, nuestro príncipe, que está con el Señor, como dice Juan 1, era con él, y luego ese es el ángel del pacto, y luego Yeshua, el Mesías humano, de la simiente de David. Ellos no son Dios, separados de Dios, no son Dios. Vimos que David nació como un hombre, y hemos visto que el príncipe es un arcángel del Señor, en el cual habita el Señor plenamente, el cual solamente hace nada más que la voluntad de Dios. Él es la presencia de Dios mismo delante de cualquiera. Aún de sus compañeros, Él es el príncipe de los príncipes. Estos vierten su aceite de oro en el depósito donde el candelero suple el aceite para las lámparas. Están unidos entre sí por el candelero. El candelero los une estas 2 ramas. Las 2 ramas son nuestro Mesías, el Padre que vendría en su ángel, su presencia, el Mesías humano de la línea de David. Así es como el Padre vino y se encarnó en el Hijo. Yahweh Dios es espíritu. Su plenitud está investida en los 7 espíritus delante de su trono. El trono de Dios en el Edén renovado tiene la misma representación. Yo no iba a poner tanto porque ya está tan largo el tema, pero es bien importante que lo veamos, es bien hermoso. Que esta figura del candelero que leímos en Zacarías es precisamente la representación del trono de Dios en los cielos. Y no queda duda de la interpretación. Entonces, fíjense bien, el Padre mismo en su ángel y su Cristo. Esta verdad estará eternamente delante de los redimidos, porque ahí está enfrente. Estos 2 testigos son los mismos que testifican en el tiempo del fin. Apocalipsis 11 habla de 2 testigos que predicarán y que serán muertos en la plaza. Y bueno, el que ha leído mi libro ha leído un poquito de esto, pero ahora estoy todavía más entendiendo esto todavía mucho más por la gracia del Señor. Estos 2 testigos que acabamos de ver, el Mesías en la verdad del Padre, de que Dios habita en él por medio de la plenitud de su espíritu, y la verdad de quién es el Mesías, ¿verdad? Estos 2 testigos son los que testifican en el tiempo del fin, conforme a Apocalipsis 11. Es el mensaje esto quiere decir que este mensaje que acabamos de estudiar, que estamos estudiando en Zacarías, es el mensaje que esos 2 testigos darán. Y sabemos por cierto que cuando hay alguien predicando, Dios manda a alguien a predicar, Él está hablando del pueblo que va a ir, de los hijos de Dios que van a ir en el poder de esos ángeles, como en Apocalipsis 14, pero aquí en el poder del Padre, en el poder completo del Espíritu del Padre en su Hijo. Pero esos que predicarán ese evangelio son aquellos que han creído en la verdad del Padre y del Hijo.
Así que estos dos testigos son los de este capítulo de Apocalipsis 11. Y ese mensaje que los testigos dan en Apocalipsis 11 se une con los mensajes de Apocalipsis 14 de los 3 ángeles, unidos con el 4º ángel. También es el último mensaje al mundo. El mensaje del primer ángel se está siendo predicado en el mensaje de los testigos. Temed a Dios y dadle honra. La hora de su juicio ha llegado. Temed a aquel que hizo el cielo, la tierra y las fuentes de las aguas. Temed a Dios, llamando a la gente a adorar al verdadero Dios. Y el 4º ángel está denunciando la suciedad de la ramera y llamando a su pueblo, que es todo aquel que confiesa el nombre de Jesucristo y que aún adora a los dioses de Roma, a salir de Babilonia, a salir de la ramera. Mis hermanos, esto es algo bien serio, porque este mensaje de los dos testigos en Apocalipsis 11 es el que se une con el mensaje del 4º ángel. Y juntos dos hacen la predicación de los tres ángeles también. De manera que vuelve a predicar. Volver a predicar ahora por un cortito plazo. Y porque está a punto de sonar la trompeta. Y en cuanto la trompeta suene, mis hermanos, se vienen todos los desastres de este mundo, viene la prueba para el pueblo del Señor para ver si es fiel. Ese es el mensaje y esa es la prueba del fin del pueblo, del fin del tiempo. Si serán fieles a su Dios. Tienen que salir de la ramera, de sus doctrinas que son el cáliz que ha dado de beber a todas las naciones y que son abominación para Dios, porque esconde la adoración a sus dioses paganos. Elena de White, en su primera visión, vio el trono de Dios y el árbol de la vida. Y voy a leerles literalmente lo que dice en la versión en español. Está en donde está su primera visión y no me acuerdo ahorita. Jesús levantó su brazo potente y glorioso, y posándolo en la perlina puerta, la hizo girar sobre sus relucientes goznes, y nos dijo: en mi sangre lavasteis vuestras ropas, y estuvisteis firmes en mi verdad. Entrad. Todos entramos con el sentimiento de que teníamos perfecto derecho a estar en la ciudad. Allí vimos el árbol de la vida y el trono de Dios, del que fluía un río de agua. Dice la versión judía en esta cita, dice un río cristalino de agua pura y limpia. Y en cada lado del río estaba el árbol de la vida. ¿Se acuerdan? En cada árbol del río, el trono está en medio, de él sale el río cristalino de agua pura, y a los lados están los dos árboles, que parecían dos árboles, dice. Al principio pensé que eran dos árboles, pero al volver a mirar vi que los dos troncos se unían en la parte superior, así como en el candelero, y formaban un solo árbol. Así estaba el árbol de la vida en ambas márgenes del río de la vida. Sus ramas se inclinaban hacia donde nosotros estábamos y el fruto era espléndido, semejante a oro mezclado con plata. Mis hermanos, esta verdad está ahí y no la habíamos visto, pero el Señor quiere mostrarnos, como me ha ido mostrando, porque yo le dije a mi Señor: muéstrame tú en la Escritura tu verdad. Y el Señor es el que está haciendo esto. Y yo les invito a que ustedes hagan lo mismo y lean, y tesoros se van a abrir a sus ojos. Lean sin preconcepción. Por eso es que en la visión de Zacarías se describe la plenitud del Espíritu de Dios a su lado.
Por eso es que Dios dice que Jesús está a su derecha, porque Jesucristo es el ángel de Yahweh, quien es la presencia del Padre. Por esto también es que Zacarías dice que nuestro Mesías es compañero de los otros, o bien que tiene acceso a ellos, entre esos varones que estaban delante de él, o sea, los príncipes, ¿verdad? Delante de Zacarías. Sin embargo, podemos recordar que delante de Zacarías solo estaba puesta la piedra con 7 ojos, ahí enfrente de él. La piedra con 7 ojos, ¿qué son? ¿Por qué es así? Porque los varones vimos estaban enfrente del ángel, Zacarías estaba enfrente del ángel. Y entonces dice que los varones que estaban enfrente de él eran simbólicos. Esa piedra que estaba mero enfrente de Zacarías, los 7 ojos son simbólicos, son símbolo del Espíritu del Señor, de la plenitud del Espíritu del Señor, y sin embargo está investida en sus príncipes, en sus arcángeles que son los ejércitos de Dios. En todo lo que Dios hizo por su pueblo en el Antiguo Testamento, Dios lo hizo a través de su ángel, el ángel del pacto. En Apocalipsis, su ángel es Jesucristo, quien trae el mensaje a Juan. Apocalipsis 22:6, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, Yahweh, el Dios de los espíritus de los profetas, y el Dios de sus espíritus, ¿verdad? Los arcángeles, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Y quién era el que habló con Juan para darle el mensaje? Se ha entendido, y cuando introducen Apocalipsis dicen, Dios le dio a Jesucristo, Jesucristo le dio a su ángel, y entonces el ángel le dio a Juan. Y entonces, ¿por qué Juan vio a Jesucristo? ¿Por qué? No, es que el ángel de Jehová es el ángel de nuestro pacto, y el ángel de nuestro pacto es nuestro Mesías, como lo hemos visto ahora. Apocalipsis 1:1, esta es la revelación la cual Dios dio a Yeshua. Esta es la versión judía. Esta es la revelación. Dios dio a Yeshua, el Mesías, para poder mostrar a sus siervos. ¿Quién iba a mostrar? Para que pudiera mostrar a sus siervos lo que debe pasar muy pronto. Él, Dios, lo comunicó enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Se fija? ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová, el ángel de Yahweh, es el ángel de nuestro pacto, y él es el Mesías. Hay más todavía que esto más adelante, pero todavía hay que estudiar más. Quien da testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Yeshua, el Mesías, tanto como él vio Juan. Fíjense de quién da testimonio Juan. Dice, quien da testimonio a su siervo Juan, quien da testimonio de la palabra de Dios, de lo que Dios le dijo a Yeshua, y del testimonio de Yeshua, el Mesías, tanto como él vio. Así que, ¿quién dio el mensaje? Yeshua, a Juan. Apocalipsis 1:4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es, que era y que ha de venir. ¿Quién es este? Nuestro Yahweh, ¿verdad? Nuestro Dios en su ángel. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Fíjense quién manda la salutación, el saludo. Gracia y paz a nosotros, del que es, que era y que ha de venir, del que tiene existencia propia, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. De todos los espíritus hemos visto, son los príncipes, ¿verdad? Que llevan en sí todo, de la plenitud del Espíritu de Dios.
El saludo viene de Yahweh, el Padre y los 7 espíritus, que son los varones que vimos en Zacarías. Los 7 espíritus son seres celestiales que llevan en sí mismos la plenitud del Padre, de igual manera que el Mesías, porque son sus compañeros. Apocalipsis 3:1 escribe al ángel de la iglesia en Sardis: aquí está el mensaje del que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Quién es el príncipe de los príncipes? Nuestro ángel del pacto. Él tiene los 7 espíritus de Dios, que son los ángeles a las iglesias, ¿recuerdan? Y las 7 estrellas, que son las iglesias. Yeshua tiene acceso libre a los 7 espíritus de Dios, es compañero con los 7 espíritus de Dios, es el príncipe de ellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos. El poder, ¿verdad? Todo el poder, la plenitud del poder. Y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Se fijan cómo está claro cuando ya conocemos, cuando ya hemos conocido ahora la verdad de nuestro Mesías? El Cordero tiene los 7 cuernos porque tiene la plenitud del poder del Señor. Está en él. Y luego tiene y 7 ojos, porque los cuales son los 7 espíritus de Dios, es porque son el espíritu de Dios. Él tiene acceso, él es compañero, él, ¿por qué? Porque el espíritu de Dios descansa sobre él, en él, de manera que él es compañero con los espíritus, que son los arcángeles, que van por toda la tierra, enviados por toda la tierra. La piedra con 7 ojos delante de Zacarías. Esta piedra, dice, esta piedra no representa al Mesías, sino que está delante de Zacarías. La piedra es Dios, es el Espíritu, la plenitud del Espíritu de Dios, eso es lo que leímos que es, sino que está delante de Zacarías, quien es tipo de Yeshua, tipo de nuestro Señor Jesucristo. Dios es en la plenitud de su Espíritu, va en su Hijo, y así va delante de él, la gloria va delante, ¿se acuerdan? Y luego dice, y yo vendré. Apocalipsis 4:5. Y del trono salían relámpagos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. 7 lámparas de fuego. ¿Qué eran las lámparas del candelabro? Los espíritus, 7 espíritus también. Son seres celestiales, los príncipes del Señor, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y hemos visto quiénes son los 7 espíritus de Dios. Salmo 104:4. El que hace a los vientos, esto es como referencia, ¿verdad? El Señor dice, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las llamas de fuego sus ministros. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. O sea que el Señor es el que hace todo esto. Él pone su espíritu en su arcángel. Él se manifiesta completamente en espíritu en su arcángel. ¿Cómo lo hace? Él es Dios. Isaías 30:27. He aquí que el nombre de Adonai viene de lejos. Su rostro encendido con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Este lenguaje, si se dan cuenta, está hablando, se parece a como apareció el Señor en el monte Sinaí. Y sin embargo, es el ángel del Señor el que apareció a Moisés. 7 ojos repasando la piedra
de 7 ojos fue puesta enfrente de Zacarías, sumo sacerdote. Los 7 espíritus de Yahweh, Dios, para juzgar toda la tierra. El ángel de Yahweh tiene primacía sobre los compañeros de Josué. Estaba al frente de los ejércitos celestiales antes de venir el Mesías. Existía, mis hermanos, era con el Señor. Nuestro Mesías es el ángel de Yahweh hecho humano. Él es la plenitud del Espíritu de Dios, porque no es decir, un ángel vino y ya, y Isabel está diciendo que un ángel es nuestro Salvador. Lo que yo estoy diciendo que ese ser divino es el portador, ese ser donde Él les separa, Él es Dios para la persona que lo ve. Cuando Él lleva un mensaje es Dios hablando, porque Dios lo ha investido con el poder de Él, de su nombre, de su persona. Y Él es nuestro Mesías. Los 7 espíritus de Dios son el medio de Dios para gobernar. A Jesucristo le fue dado el reino de la tierra para la familia humana. Él es el príncipe de los príncipes en cuanto al Padre y es Rey de Reyes eternamente para nosotros. Porque el príncipe sigue siendo príncipe de los príncipes, ¿verdad? Y en la parte humana, el Mesías humano es nuestro Rey eternamente, de la línea de David. Ezequiel en su visión del trono de Dios describe como arcángeles que están en el fuego mismo que hay bajo del trono. Nosotros hablamos del trono de Dios cuando el Señor se iba del pueblo de Dios, del templo, porque estaban llenos de ídolos. Y entonces el trono de Dios había fuego y los arcángeles estaban allí. Zacarías fue tocado con un carbón del altar. Esta es la Shekinah, el trono de Dios. Dios mismo, quien es espíritu, está en ellos. Nuestro Dios es fuego consumidor, dice la Escritura. El ángel del pacto es el príncipe de los 7 espíritus delante del trono. Es la presencia, el poder, la autoridad, la plenitud de Dios. A través de Él, Dios Padre se encarnó en su Hijo. Jesucristo es el ángel del pacto, el Espíritu del Padre hecho carne por medio del príncipe de los arcángeles, quienes son espíritus delante del Padre. ¿Lo quieren repetir? El ángel del pacto es el príncipe de los 7 espíritus delante del trono de Dios. Es la presencia, el poder, la autoridad, la plenitud de Dios. Ese príncipe nuestro, el ángel del pacto. A través de nuestro ángel del pacto, del príncipe de los 7 espíritus, el Padre se encarnó en su Hijo, porque Él es la plenitud de Dios. Vino y se encarnó en nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo ahora nació, es el ángel del pacto, el Espíritu del Padre en Él hecho carne por medio del príncipe de los arcángeles, quienes son espíritus delante del Padre. ¿Podemos captar esto? El ángel de Yahweh estaba con Dios al principio de la creación. Su espíritu en toda plenitud en su arcángel, príncipe, creando la tierra. Por eso es que se movía sobre las aguas el Espíritu del Señor. Por eso sus días son desde la eternidad. Yeshua el Mesías es la plenitud del Espíritu de Dios y la descendencia humana de David. Un rey que es un príncipe y un sumo sacerdote eterno, que no es otro Dios, sino que está
lleno de la presencia, de la plenitud de Dios. Ahora sí, en el principio era la palabra, en el principio era nuestro ángel del pacto y nuestra ángel del pacto era con Dios y el ángel del pacto era Dios. ¿Por qué? Porque está Dios en él. Él era con Dios en el principio y todas las cosas vinieron a ser a través, ¿se fijan? A través de él, porque era Dios mismo obrando por su arcángel. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida. En él habitaba Dios plenamente la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Dios es la luz, Él es el que alumbraba. La luz en las tinieblas resplandece y alumbra, perdón. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella y no prevalecerán. Sí, el Mesías existía con Dios desde el principio. Su ángel, su espíritu, no otro Dios, sino el mismo Dios. Esta verdad pone en diferente luz la escritura, mis hermanos. Hebreos y Juan hablan del Mesías. Dios en su ángel, existiendo y haciendo las obras de la creación y siendo Dios mismo el creador, tanto como el Mesías, y viniendo a la tierra como Jesucristo, el Espíritu de Dios y la humanidad que adquirió de la línea de David. Este es nuestro Mesías. Dios en Cristo, como dice 2 de Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Y Dios lo hizo como hizo la creación, a través de su ángel, a través de su espíritu, su ángel, su príncipe espíritu. Dios derrotó a Satanás en su propio terreno. Su príncipe de los arcángeles, el espíritu principal de los 7 que están delante del trono de Dios. La misma presencia de todo lo que Dios es, está investida en nuestro Mesías. Se sometió este príncipe del pacto, ¿verdad? Se sometió a convertirse en un hombre mucho menor que los ángeles y fue fiel a su comisión hasta la muerte. Dios en su príncipe. Nunca debemos perder de vista esto, porque Israel perdió de vista esto y después saliendo de Babilonia ellos adoraban ángeles. Todo vino a aclararse en este tema. Nosotros no adoramos al arcángel. Nosotros adoramos a Dios que está en el arcángel, que está en nuestro príncipe del pacto, que es Jesucristo, porque se encarnó. Se sometió a convertirse en un hombre mucho menor que los ángeles y fue fiel en su comisión hasta la muerte, y por eso es que tiene parte con los espíritus de Dios. Y es por eso que Él continúa siendo el príncipe, tiene el principado sobre su hombro ahora, ¿verdad? Y es rey de nosotros, derrotando al enemigo completamente, siendo un siervo fiel. Porque el príncipe de este mundo, no fue fiel, se envaneció y quiso ser igual a Dios. Creyó que era más que Dios. Me atrevo a decir que el ángel de Yahweh, esto es mío, ¿verdad? Yo me atrevo a decir que el ángel de Yahweh sustituyó al querubín cubridor que cayó por su arrogancia. Los ángeles pueden estar seguros, igual que nosotros ahora en todos los mundos, que Dios es todo amor, justicia, bondad, paciencia, longanimidad y es todo poder. Cuando Moisés le pidió ver su gloria, nuestro Señor descendió en la nube, ¿verdad? Que sabemos que es el ángel porque lo hemos estudiado. El ángel, cuando estudiamos el mediador. Y estuvo con él allí y pronunció su nombre. Y dijo,
y pasó delante de él y Adonai pasó delante de él y proclamó. Yo no puedo pronunciar esto, ¿verdad? Yud, He, Vav, He. Y luego 2 veces. Y luego dice, Adonai es Dios, misericordioso y compasivo, tardo en airarse, rico en gracia y verdad, mostrando gracia hasta 1000 generaciones, perdonando ofensas, crímenes y pecados, mas no exonerando al culpable, mas causando que el efecto negativo de las ofensas de los padres sean sobre sus hijos y los hijos de sus hijos, incluso hasta la 3ª y 4ª generación. Lo dice en diferentes palabras, pero es lo mismo que dice la Reina Valera. Podemos comprender un poco más de nuestro adversario también ahora, que fue un querubín que cubría la gloria del Señor, en quien la presencia del Padre estaba de igual manera, pero se corrompió pensando que todo el poder era suyo, al pensar que podría ser él en lugar del Padre y quiso usurpar el trono, pero que sin la presencia del Altísimo, sin la plenitud del Espíritu de Dios en él, será destruido. Este ángel con su ejército, aunque haya sido formado poderoso como fue formado, ni el poder ni la presencia de Dios están en él. Así como fue traído a la existencia, así nuestro Dios lo exterminará. Fuego saldrá del medio de él que lo consumirá, dice su palabra. Esta verdad, mis hermanos, de la encarnación de Dios en su Hijo, es la piedra angular del Evangelio eterno. Esta es la piedra que Dios puso para edificar su casa, la casa humana. Y para aquel que la recibe, Jesucristo es el camino al Padre, la verdad del Padre, la vida del Padre. Pero al que la rechaza, al Padre en Jesucristo, ya ha sido juzgado. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios el Padre al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Ahora entendemos más unigénito, porque el príncipe de los príncipes es la imagen misma de la sustancia del Padre, porque la sustancia espiritual del Padre está en él, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pongan atención a esto, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Este mensaje es para todo el pueblo, para toda la gente que se ampara bajo el nombre de Jesucristo. Porque dice que nosotros tenemos que ser honestos y reconocer en la Escritura al Padre. Tenemos que reconocer al Padre en el Hijo. Esa luz vino al mundo y el mundo no la recibió porque sus obras eran malas. Y esto pasa ahora. La mayoría va a negar esta verdad porque no van a querer quedar mal con toda la gente que han predicado otra cosa. Pero nosotros no somos más que seres humanos. Nosotros tenemos que reconocer la verdad, porque si no la reconocemos nos perderemos. Mas el que practica la verdad, dice, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios.
todo es en Dios. ¿Podemos comprender ahora quién es el Espíritu Santo? ¿A quién se refería Jesús cuando dijo, pero yo os digo la verdad? Os conviene que yo me vaya, Jesús humano, ¿verdad? Porque si yo me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Por qué? Porque Jesús humano fue llevado al cielo, pero el Mesías está, este ángel del pacto es el Espíritu de Dios en realidad. Es la plenitud del Espíritu de Dios en nuestro Mesías. Cuando Él venga a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y yo puse asteriscos, mis hermanos, porque muchos piensan que Satanás todavía no es juzgado. Pero aquí dice que ya fue juzgado. Fue juzgado cuando Jesucristo murió en el madero, ¡pum!, se juzgó. Ya solo se le dejó desarrollar lo que había de desarrollar. Toda la persecución sanguinaria que hizo y todo lo que falta de hacer. Pero el enemigo es un enemigo juzgado y vencido. Así que dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis llevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Es lo que está sucediendo ahora mismo, mis hermanos. El Espíritu del Señor está obrando y el pueblo que va a predicar este mensaje va a reconocer al Padre en el Hijo. Es la piedra angular del Evangelio. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, el príncipe de los príncipes, de los espíritus. Y se llama su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre de eternidad y príncipe de paz. Mis hermanos, vamos a terminar ahí, porque yo todavía tengo para presentarles los 2 capítulos de Hebreos, pero es bastante. Y yo quiero solo como una confirmación, ¿verdad? Pero hasta aquí vamos a parar y más adelante vamos a analizar, si gustan, para regocijarnos solamente, porque esto es para regocijarnos en que conocemos que Dios sigue siendo uno y que el que vino a encarnarse es el Espíritu de Dios en su arcángel. Él es el Hijo que vino a encarnarse y vino a unirse con la simiente de David, y entonces nos levantó de la miseria de maldad, y muriendo nuestro Salvador, Yeshua, por nosotros, hemos sido rescatados de la miseria del pecado y hemos sido restituidos como hijos e hijas del Dios Altísimo, de nuestro Padre Celestial. Así que, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Yo espero que este tema lo haya podido dar con claridad, porque a veces hablo demasiado, quiero dar mucho. Le pedí al Señor que me diera claridad, que me diera Él en mí, para que yo pueda hablar estas palabras que no son fáciles de explicar y de hablar, pero por la gracia del Señor, Él las ha vertido a ustedes y es Él el que les ha hablado a ustedes, no yo. Me escondo en la roca que es más alta que yo, ¿verdad? Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial,
Rey de gloria y de grande misericordia. Glorifico tu nombre. Te alabo, mi Padre Celestial, porque eres bueno, porque eres maravilloso, glorioso, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y bondad. Y Señor, en esta mañana te alabo y glorifico tu nombre porque has abierto nuestros ojos en cuanto a nuestro Mesías. Porque ahora sí, Señor, podemos regocijarnos de que es un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque tú en tu espíritu, en tu príncipe, viniste a encarnarte para salvar a tu pueblo. Señor, gracias, te alabo y glorifico tu nombre. Y Señor, te ruego que tengas misericordia de nosotros. Señor, que abras los ojos de los que han de ver, que abras los ojos de los que han de ver, que traigas a aquellos que han de escuchar como los estás trayendo ya. Te alabo y glorifico tu nombre. Este no es el tiempo para grandiosas iglesias. Este es el tiempo para volver a ti y predicar, porque el fin se viene y no habrá ni dónde reunirnos. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias por darnos este mensaje justo antes de que todo termine. Nos ponemos en tus manos, te alabamos y glorificamos tu sagrado nombre. No nos dejes fuera, Señor. En la humildad de nuestra pobreza, úsanos conforme a tu voluntad. Gracias en tu nombre sagrado, en el nombre glorioso de Yeshua. Porque en Él está investido tu Señor, tu Espíritu, tu grandioso amor, el glorioso amor del Padre y el amor de Jesucristo nuestro Señor son con nosotros por tu amor con que nos has amado. Gracias, Señor, y gracias por tu precioso cielo. Gracias, Señor. Gracias por Jesucristo. En su nombre te rogamos todo y te agradecemos y te damos la gloria y la honra. Amén.